¿Qué pasa, revolucionarios? Estamos aquí de nuevo después de varios meses. Lo primero, pediros disculpas porque, bueno, llevo unos cuantos meses sin subir contenido, pero todo viene por una buena razón y con una buena explicación. Bueno, queríamos actualizar todo, queríamos hacer un cambio totalmente en todos los sentidos en el canal. Bueno, he tenido primero que invertir en material, he tenido que hacer muchos cambios. Estoy de hecho en un sitio, una habitación diferente. Aquí poco a poco iré pues dejando todo un poco más bonito, ¿no? Y el canal se va a ver visto por varios cambios. Bueno, en primera instancia vamos a tener un cambio de imagen, un cambio de estilo. Vamos a tener un cambio de intro, vamos a tener un cambio de logo, vamos a tener cambios a nivel visual, como os digo, que espero que haga este canal un poquito más profesional y que, bueno, que pueda marcar un rumbo un poco más enfocado a lo que yo quería en un primer momento. En segunda instancia vamos a tener un cambio súper importante que realmente es el que vamos a cambiar el contenido del canal, no completamente obviamente, vamos a seguir hablando de criptomonedas, pero ya no va a ser tan dedicado a, bueno, a esas cosas que yo creo que no eran tan importantes, ¿no? Como pues hemos tenido juegos, ciertas gemas, hemos tenido un contenido que, bueno, no era precisamente lo que yo busco, no es precisamente el camino que yo llevo en el mundo cripto ni el que me parece el adecuado, sobre todo cuando te inicias en él, ¿no? Y cuando quieres llevar un perfil de un bajo riesgo, ¿no? Así que el contenido va a cambiar. Vamos a tener análisis de mercados, también a nivel macroeconómico hablaremos un poquito, porque es muy importante para entender el comportamiento del mundo cripto. Vamos a tener análisis técnico, análisis on-chain, comentaremos noticias y aparte de eso, pues vamos a hablar de más cosas, claro. Vamos a tener contenido y el farming, vamos a tener estrategias, monedas que me parece que van a tener un gran potencial a largo plazo. Hablaremos un poquito de bastantes cosas también, pero esencialmente lo que os comento, ¿no? Que quiero seguir un poco un camino pues más principal o que me parece a mí más importante para que cualquier persona pueda ser un inversor a largo plazo. O sea, que no nos centremos en gemas, que no nos centremos en cosas que a corto plazo se pueden acabar. Vamos a centrarnos en un perfil más de bajo medio riesgo. Y bueno, espero que os guste. Esto, bueno, lleva bastante trabajo detrás. Así que nada, chicos. De momento no vamos a tener intro hasta que tengamos la nueva. Puede que lleve un mes, no sé cuánto puede llevar. Estamos ahora trabajando con un diseñador para que nos haga pues algo bonito. Así que nada, vamos a hacer de momento los vídeos un poquito más pues sobre la marcha, ¿vale? Ya poco a poco la rueda irá girando, esto no va a ser de la noche a la mañana, iremos mejorando el contenido, iremos hablando de todo poco a poco más. La frecuencia con la que subimos vídeo, pues no lo sé, ya lo iremos viendo, porque, bueno, quiero que sea algo a lo que nos podamos adaptar todos, ¿vale? Así que bueno, hoy vamos a empezar hablando un poquito de macroeconomía y sobre todo de Bitcoin. Vamos a ver en qué punto estamos, por qué y hacia dónde vamos. Y vamos a comentar un poquito el por qué, ¿vale? A ver, un segundo. Y ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver, pues bueno, ya tenemos aquí la pantalla, ¿vale? Esto que os estoy mostrando en primera instancia es, bueno, lo que se predice que va a pasar con los tipos de interés a nivel macroeconómico. Aquí primero quiero hacer una pequeña explicación. Todos sabemos que la inflación en Estados Unidos, bueno, y a nivel mundial, ¿no? Ha aumentado mucho durante este pasado año, pues por diferentes situaciones. A raíz del COVID, sobre todo, lo que ha sucedido es pues obviamente, ¿no? Entrase en una crisis y la Reserva Federal de Estados Unidos lo que ha intentado es crear unas políticas expansivas para que el mercado no caiga, ¿vale? Por lo tanto, los tipos de interés se redujeron a cero y empezaron a imprimir billetes. Ya de eso sí que hemos hablado bastante, ¿no? Con lo cual la inflación ha empezado a subir, por lo tanto nuestro dinero, el valor de nuestro dinero
se ha reducido. Y eso es completamente, pues, terrible para la gente media que quiere tener un nivel de ahorro. Entonces, ahora mismo se está sometiendo, tras varios meses en los que ha ido aumentando la inflación, hay una presión muy grande sobre estas personas que controlan pues todas estas medidas, ¿no? Hay una gran presión para que esa inflación no siga subiendo. Claro, entonces ellos tienen que intentar jugar un poquito con la inflación, ¿no? Y con que no entremos en una recesión muy grande. Las políticas expansivas poco a poco se tienen que ir reduciendo y poquito a poco tienen que ir subiendo los tipos de interés, pues para eso, ¿no? Para reducir la inflación. ¿Qué pasa? Que al subir los tipos de interés va a afectar al mercado, porque va a afectar a las empresas, los intereses de sus préstamos van a aumentar y económicamente pues es un palo y seguramente, bueno, seguramente no, los mercados tengan retrocesos, ¿no? De hecho, aquí podemos ver, como os decía en esta página, que son un poco las predicciones de qué puede pasar en las siguientes reuniones que tiene el FOMC. Y en la siguiente reunión, que es el 16 de marzo, donde debatirán, o mejor dicho, decidirán qué va a pasar con los tipos de interés, vemos que la predicción ya está bastante decantada, no solo en que va a haber una subida, porque ya han anunciado que va a haber posiblemente unas 7 subidas durante este año. Hemos tenido durante 2021, si no me equivoco, durante todo el año unos tipos de interés de cero, pero poquito a poco van a ir aumentándolos. 7 subidas son las que han anunciado, a mí me parecen muchas, pero bueno, ya el 16 de marzo, como os digo, no solo se prevé una subida de tipos de interés, sino que se prevé una subida de 50 o 75 puntos, ¿vale? O sea, ya el mercado lo está asumiendo. Esta subida el mercado ya la ha ido descontando, porque ahora vamos a ver cómo ha reaccionado el S&P 500. El otro día tuve, bueno, todas estas caídas, entre otras cosas, porque han afectado a varios aspectos, tenemos, pues eso, se ha ido descontando esa subida de tipos de interés que ya se supone, se presupone, se intuye, ¿no? Y luego el otro día con los datos de inflación tuvimos otra caída, el mercado se estabilizó, pero volvieron a salir diciendo que, pues eso, íbamos a tener hasta 7 subidas. Por lo tanto, hemos vuelto a caer. ¿Qué pasa? Que no solo nos está afectando este tema de políticas expansivas o de recesión, ¿vale? De intentar reducir la inflación, sino que también otros aspectos macroeconómicos, o mejor dicho, otros aspectos a nivel mundial, políticos, nos afectan, ¿vale? ¿Qué otro aspecto es muy importante? Lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania. Aquí tenemos en investing.com varias noticias muy interesantes y ya veis que casi todas las más leídas, que estamos en ellas, nos están hablando de eso, de que Biden, Putin, Estados Unidos, Moscú... Bueno, el caso es que ya sabéis lo que está pasando, hay una guerra todavía sin materializarse en conflicto armado entre Ucrania y Rusia, y Estados Unidos se está metiendo por ahí como siempre, y bueno, pues eso está obviamente produciendo a nivel económico pues retrocesos, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que, como están anunciando, dentro de poco Rusia entre en Ucrania ya iniciando un pequeño conflicto armado, y eso puede ser un problema económico. Aparte de todo esto, está haciendo que el gas, el petróleo aumenten su valor, y eso va a afectar también negativamente a la inflación. O sea que estamos ante varios factores, ¿no? que tienen que saber jugar con ellos para, bueno, pues para que no suba demasiado la inflación ni para que acabemos en una recesión muy grande. Las últimas noticias, bueno, tenemos aquí la última hace 15 horas, en la que Biden le dice a Putin que una invasión de Ucrania acarreará una respuesta rápida y decidida. O sea que le está diciendo que si invade Ucrania, Estados Unidos se va a meter, ¿vale? Entonces, por parte de Occidente, ¿vale? Ya vemos que es algo que puede pasar a corto plazo y es algo que puede afectar negativamente. Entonces vamos a irnos a la gráfica y vamos a ver cómo está afectando, cómo va a afectar todo esto y cómo va a afectar también obviamente a Bitcoin, y vamos a explicar el porqué. Bueno, aquí vemos que se ha parado en este soporte que tenemos en los 4.400 aproximadamente.
el viernes, es donde cerró, y es una vela muy fea, envolviendo todas las anteriores, y visto lo que se prevé, es muy probable que acabe rompiendo este soporte y nos dirijamos a la zona de los 4270. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a hacer que, bueno, ya sabéis que el SP500, que es el gráfico que estamos viendo, es el mercado de referencia mundial, ¿no? Que es uno de los índices de Estados Unidos y afecta de manera, bueno, a otros mercados. Entonces, lo más probable sería que fuésemos a acercarnos a esta zona de los 4270, vistos los acontecimientos. También, tanto por análisis técnico como por fundamental, por las noticias que os estoy comentando. Y ¿qué sucede si esto se produce? Pues lo que sucede es que el mercado entra en miedo, ¿no? En un pequeño pánico, ¿no? Esto hace aumentar la volatilidad, hace aumentar el VIX. El VIX es el índice de volatilidad, que cuando aumenta suele venir precedido de caídas, por ejemplo, del SP500, y esto implica un miedo en el mercado. ¿Qué sucede con el miedo en el mercado? Cuando hay miedo en el mercado, los inversores tratan de refugiarse en activos más seguros, ¿no? Pues como valores refugio y como activos pues más de bajo riesgo. Entonces, obviamente, ¿no? Podríamos decir, pues si el SP500 cae, aumenta el miedo, y la gente se quiere refugiar en activos más seguros, podríamos refugiarnos en Bitcoin, ¿no? Que es un activo refugio, es un valor refugio. Bueno, ahora viene la explicación de todo esto, y es que Bitcoin es un valor refugio, pero sobre todo lo va a ser, ¿vale? Ahora mismo sí que tenemos un activo con unos fundamentales terribles como valor refugio. El problema es que Bitcoin es un activo muy poco líquido porque el mercado cripto es muy pequeño, ¿vale? A nivel mundial, todo el dinero que se mueve es muy grande comparado con lo que se mueve en el mercado cripto. Si muchas empresas todavía no han entrado a Bitcoin, es porque la capitalización de mercado es muy baja y pues ellos no van a entrar a un activo tan poco líquido por muy buenos fundamentales que tenga. Por lo tanto, desde el mercado donde se mueve el dinero de verdad, Bitcoin está considerado un activo de alto riesgo, ¿vale? Donde la gente sus carteras, si es que tienen Bitcoin, porque obviamente hay perfiles todavía, pues, no sé si decir de bajo riesgo o que todavía no han dado ese paso, ¿no? de evolución hacia blockchain y activos digitales, que algunos ya sabemos que es el futuro. Pero esas personas, como mucho, suelen tener un porcentaje de 1 o 2% dentro de su portfolio. Que los que ya estamos, sobre todo gente más joven, no tiene por qué, pero es la mayoría, estamos un poco más integrados en el mercado blockchain, en el mercado cripto, pues lo vemos como algo muy bajo, ¿no? Un 1 o 2%. Para nosotros es algo bajo, pero porque estamos viéndolo desde otra perspectiva. Para estas personas, Bitcoin es un activo de alto riesgo, por lo tanto, cuando hay caídas, hay miedo, la gente no va a entrar en Bitcoin, por mucho que pensemos que es una reserva de valor, sino que la gente va a salir de Bitcoin, porque es un activo de alto riesgo actualmente. En unos años, cuando la capitalización de Bitcoin alcance la capitalización del oro, por ejemplo, que ya sería una capitalización muy importante, ya será visto de otra manera, ya realmente esos fundamentales que tiene ya podrán ser, digamos, podrán estar en activo, podrán verse de otra manera por esos inversores tan grandes. Por lo tanto, si unimos todo lo que os acabo de comentar, probablemente si vemos esa caída en el SP500 hasta los 4270, lo que suceda en Bitcoin es que veamos también una caída muy probablemente hacia la zona de los 36.000 y veremos porque ya os digo que hay varios factores y según cómo se vaya poniendo todo, ya sabemos que un activo de alto riesgo, volátil, en este caso como Bitcoin, las caídas pueden ser muy grandes. Si el SP500 cae un 5%, podemos ver caídas tranquilamente de un 15-20% en Bitcoin, y una caída de un 15% o 20% desde donde estamos nos llevarían a los 36.000, o incluso podríamos irnos hacia zonas de mínimos. ¿Qué situación estamos en Bitcoin? Vale, ahora estamos viendo Bitcoin con un zoom muy grande y estamos viéndolo pues
si lo ves así, estás diciendo, menuda tendencia bajista que tenemos, ¿no? Sí que hemos roto línea de tendencia, es un buen indicador, obviamente, además muy fuerte. Nos frenamos en esta resistencia tan grande que tenemos aquí. Muy importante esta resistencia, también sobre todo la de los 50.000. Pero nos hemos frenado aquí y visto pues todo el contexto de mercado, hemos empezado a ver ya un pequeño retroceso después de tocar la resistencia. Veremos lo que hace aquí hasta hoy a la noche, que se abren los futuros, y mañana que se abra de nuevo los mercados tradicionales, bueno, sobre todo en Estados Unidos. Pues veremos cómo despierta, cómo abre la semana Bitcoin, ¿vale? Ahí es donde va a ser muy importante cómo la abra. Si la abre con retrocesos, es muy probable que vayamos de momento a apoyarnos sobre esta línea de tendencia. Podríamos incluso romperla, no sé si con cuerpo o solamente con mecha, pero sí que podríamos ver valores más cercanos a los mínimos. Quiero que veamos una perspectiva un poco más, una perspectiva más global, en la que vemos que tenemos claramente una tendencia, una onda alcista que empezó tras, bueno, podríamos verlo realmente desde 2019, ¿no? O si contamos el cisne negro que tuvimos con el COVID-19, pues desde aquí, ¿no? Desde marzo. ¿Qué pasa? Tenemos una onda alcista. Y esto que vemos aquí, ¿vale? Eso que estamos viendo ahí, a ver, un segundo. Esto que estamos viendo aquí, lo que tenemos ahí es una pauta plana, ¿vale? Una pauta plana que es una figura chartista de continuación. Por lo tanto, cuando terminemos de esta figura chartista de continuación, lo que vamos a ver seguramente sea un nuevo ascenso en Bitcoin. Aquí tenemos, ¿vale? Un poco las ondas. Podría haber acabado aquí, que sería una buena señal porque no hubiese alcanzado el mínimo anterior, pero como os digo, podemos descender no solo aquí, sino que podríamos ver incluso los 28.000, ¿vale? Para luego ya sí, pues bueno, poco a poco escapar al alza, ¿no? No sé, ya veremos la fuerza, veremos el contexto de mercado, pero yo creo que puede haber un punto en el que o el S&P 500 ya haya descontado de tal forma esas 7 subidas de tipos que nos han anunciado, que cuando no se produzcan, porque yo creo que las 7 subidas de tipo es algo exagerado, cuando veamos que realmente no van a tener esas subidas tan agresivas, porque ahí es donde podríamos entrar incluso en políticas deflacionarias, que en este caso no nos interesarían, pues podríamos ver cómo se produce la recuperación a nivel del mercado tradicional, y eso haría también que Bitcoin pudiese empezar pues esa segunda onda alcista, ¿no? Sería la onda 3, pero también podría ser que Bitcoin se desmarcase de los mercados, porque a nivel técnico tiene que hacerlo, y podría ser, por ejemplo, por una noticia de adopción de que algún tipo de empresa pues grande, tipo Apple, Microsoft, Amazon, invierta en el activo, o también podría suceder que algún otro país lo adopte como moneda de curso legal. De hecho, en el conflicto de Rusia y Ucrania no solo está el conflicto, sino que Rusia y Ucrania también se está oyendo hablar mucho de Bitcoin. Entonces, bueno, como os comento, hay muchos factores. Lo que está bastante claro es que tenemos una onda plana correctiva de continuación, y que no estamos entrando en una tendencia bajista, sino que... espera, que quería borrar, bueno, da igual. Sino que va a haber una continuación al alza, y seguramente este año veamos nuevos máximos. No estoy diciendo que veamos Bitcoin en 100.000, que sí que podría ser, ni Bitcoin en más de 100.000, pero podríamos empezar a tocar un poquito estos máximos, ¿vale? Entonces, esa es un poquito la situación que tenemos actualmente. De momento me parece que no hace falta que hablemos mucho más de esto, ¿vale? Espero que os haya gustado, el vídeo. He intentado ser un poco rápido, conciso, explicando un poco varios aspectos. Este es uno de los tipos de vídeos que vamos a tener a partir de ahora en el canal. Vamos a
hablar un poquito de los mercados, como os he comentado, de esta manera. Creo que vamos a tener así una visión mucho más global y mucho más a largo plazo y que vamos a poder aprender mucho más y hacer un seguimiento mucho más objetivo de todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, no me voy a alargar más. Nos vemos pronto. Un saludo, chicos.